seguida. Hola tía, ¿cómo está? Hola, mi niña, muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Con dolor de brazo. Puta, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Me pusieron la segunda dosis, la señora que me la puso Mm, no me dijo ni siquiera buenas no me- tardes, solamente me dijo quédate quieta y me metió una aguja y justo cuando la metió me la sacó y la volvió a poner porque me la había puesto mal. Uy, o sea, fue demasiado No, brusca. o sea, no me la volvieron a poner, pero no me había puesto todo el líquido. Uy, bueno, eso duele un día, así que no se Y tengo, preocupe. no digas que tengo rojo. Pucha, ya. Póngase hielito, eso es bueno, ya. Hielito, harto frío ahí para que se le desinflame y se le pase el dolor, ya. Chiquillos, gracias a los que tienen su camarita prendida, se los agradezco un montón. Me gusta verlos, ¿sí? Porque estar ahí hablando y mirándome yo sola es fome, ¿cierto? Ya. Entonces, lo que nos toca hoy día, vamos a terminar con lo que vimos en la clase anterior y un poquito en la clase presencial, ¿ya? Que tiene que ver principalmente con la transferencia de energía. Y a los que no, ¿cómo a los que no? A los que no la tienen prendida, dices tú, Gustavo, sí, también me gusta verlos. Me gusta leer sus nombres, ¿ya? Como les decía, chiquillos, hoy día yo creo que vamos a terminar esto de la transferencia de energía, ¿ya? Recuerden que estamos así rondando, ¿cierto? Una unidad que tiene que ver con la energía. Ya la 4, el objetivo de aprendizaje de la unidad 4 se relaciona más con la energía eléctrica, pero el de la número 3 sí lo podemos relacionar con la energía en general. Y vamos a estar transitando por los distintos tipos de energía y cuáles son sus funciones. Ya revisamos todo lo que tenía que ver con la energía eléctrica, ¿cierto? Y ver cuál es la utilidad que le damos a esta energía eléctrica en los circuitos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que nos queda ahora, ¿cierto? Tiene que ver principalmente con la otros tipos de energía. Y el que vamos a ver hoy día y terminar, ¿cierto? Es la del ecosistema, ¿sí? En relación con la energía química, la energía solar, etcétera. Antes de comenzar, ya quisiera recordarles, ¿sí? Que me faltan todavía algunas notas, ¿sí? Espérenme, alguien accedió, espérenme. Sí, me faltan algunas notas todavía. Les cuento, de los controles me falta la nota del Cristóbal Araya, del Alonso de Gregorio, no sé si está por ahí, y me falta la primera de Carla, ¿ya? Chiquillos, les pido por favor que se pongan al día y que si no está disponible la prueba me hablen, ¿ya? Otra cosa, yo sé que esto, chiquillos, es una tarea, al tiro te doy la palabra, Joaquín, ¿ya? Esto es una tarea que es bastante antigua, pero estoy dando la oportunidad de aquellos que no me enviaron el experimento, ¿sí? Me lo envíen y obviamente la nota máxima va a ser entre un 4,5 y un 5. Tiene que estar perfecto para que acceda a esa nota, que son las siguientes personas. Alonso, ¿sí? Diego Montes, la Isabela Ojeda, la Sofía Palma y Luca Mundaca y William Zúñiga, que está por ahí. Ya, chiquillos, esta semana necesito que me manden ese trabajo, si no, alguno les va a quedar. Ya, recuerden que es solamente para sacar ese uno, eh, no van a llegar al 6 ni al 7 porque obviamente es un trabajo que se dio hace bastante tiempo, se dieron bastantes oportunidades para poder entregarlo y ya estamos en la final, en la parte final, entonces no sería justo colocarle la misma nota que aquella persona que lo envió a la fecha, ¿ya? Joaquín, dígame. Es que tía, con la clase que le dije que si me podía habilitar la prueba de la ley de Jones, se nos olvidó con mi mamá mandarle el correo.
Ya, pero tú la tienes, a ver, espérame. Tú eres Joaquín Gómez. Sí. Te digo al tiro. Ah, claro, la primera, sí. Pero la segunda tú la hiciste, Joaquín, la ley de Joule. La primera es la ley de Holmes. Las dos la hiciste. De hecho, en la segunda le sacaste un 7. Está, está. Así que mire, métase y revise y le va a salir como rendida, ¿ya? Ah, ya. Ya, así que no está pendiente. Ya, vamos a empezar entonces con esto. El objetivo de hoy día obviamente tiene que ver con conocer cómo es el flujo de energía y transferencia en los diversos ecosistemas, ¿ya? Denme un segundito, chicos. Hacer una pregunta. Ya, pregunte mientras, pregunte. ¿Qué es la ley de Joule en en la prueba? ¿Qué todas las alternativas correctas están en la parte de arriba? ¿Cómo? No En la entendí. ley de Joule, todas las alternativas correctas estaban en la parte de arriba. No quiero tampoco. No sé si estaban todos arriba, no me acuerdo, porque No, yo... una era la B, el resto sí eran todas las A. Claro, no, miren, la verdad es que eso es aleatorio, chiquillo, no es que yo lo haga así, yo de repente pongo el resultado arriba, abajo, al medio, da igual, da lo mismo. Así No que, pasa mucho que no que ¿ya? la sé. Me salió todas las respuestas pasa. correctas en la parte de arriba. Todas. Puede ser. Una era la B. Yo me acuerdo que una era la B y hasta el resto era A. Probablemente. Pero, a ver, espérenme, estamos hablando de que, ya Cristóbal, no hay problema. ¿Ya? Entonces, me había salido de acá, ahí estamos. Ya habíamos visto, ¿cierto?, lo que es ecosistema en la clase anterior, ya sabemos que existen 3 ecosistemas, ¿cierto?, terrestre, marítimo y de aire, y los 3 ecosistemas están relacionados entre sí, ¿cierto? ¿Por qué están relacionados entre sí? Porque si ustedes se fijan, nosotros formamos parte también de los 3 ecosistemas. Ya nuestro ecosistema principal es el terrestre, pero también utilizamos el aéreo y el marítimo. ¿Ya? El marítimo no tanto, pero el aéreo sí, que corresponde al tema de la atmósfera. ¿Ya? Por ejemplo, los cocodrilos utilizan el marítimo y terrestre, ¿sí? Entonces hay que decir que un ecosistema puede estar interactuando entre sí, se puede, digamos, utilizar más de uno, ¿ya? Y que es importante también, chiquillo, entender que cada ecosistema tiene factores principales, ¿ya? Que hacen que, obviamente, puedan subsistir las distintas especies, ya sea animal o el ser humano, ¿ya? ¿Cómo fluye la materia y la energía? ¿Cierto? También le había mencionado que existen los organismos autótrofos y heterótrofos, en donde teníamos a los autótrofos que eran los productores, ¿sí? Los productores son los principales. Sin organismos productores, lo más probable es que falle este flujo de energía, ¿ya? ¿Por qué? Porque los productores corresponden, chiquillos, a las plantas, ¿sí? Plantas, árboles, etcétera, ¿ya? Ellos son los productores de la energía, ¿sí? Son los principales, y desde ello ahí en adelante se va haciendo el traspaso de la energía, ¿ya? Teníamos que este flujo de energía es cuando pasaba, ¿cierto?, de un animal a otro, ¿ya? Y en este caso, en un principio, ¿cierto?, pasaba desde el productor, que era la planta, hacia los herbívoros, omnívoros, carnívoros, carroñeros, etc., ¿ya? Otra de las cosas importantes que hablamos del flujo de energía era que siempre se iba a liberar calor, ¿ya? Y el calor, ¿cómo se libera? A través, primero llega, ¿cierto?, a los consumidores y a los productores, llega la energía en forma de energía solar, y esta energía solar estos animales la captan, no siempre al 100%, porque recuerden que va llegando por niveles, ¿sí? En el nivel 1 lo más probable es que haya un 90% de energía captada, en el nivel 2 un 60% y así sucesivamente, y en el último nivel, ¿cierto? Se supone que la energía llega en menor cantidad, ¿ya? Esa es la ley, de hecho, del 10% que le hablaba. Justo pasó un camión. Entonces, de hecho, en este flujo de energía y en esta cadena trófica que está presente acá, chiquillos, es súper importante el tema de la flecha, ¿ya? Por ejemplo, fíjense acá ingresa, ¿cierto?, la energía o la luz solar a la planta, al productor, ¿ya? Y esta planta también, al igual que los mismos animales, ¿cierto?, de esta cadena, liberan calor,
la energía de hecho se libera en forma de calor hacia el espacio. Ya cuando digo espacio es hacia la atmósfera, hacia afuera, etc. ¿Ya? Entonces tenemos distintas clases de consumidores, ¿sí? Que de hecho hasta ahí no alcanzamos a ver con los chiquillos el otro día en presencial, no lo alcanzamos a detallar mucho, pero yo creo que lo más probable es que la gran mayoría conozca cuáles son estos tipos de consumidores, ¿ya? Y aquí está lo que yo les mencionaba de la regla del 10%, ¿cierto? Que tiene que ver que cómo llega la energía. Si se fija la energía en el primer nivel trófico, ya llega casi a un 90%, casi a un 100%. Ya en el nivel número 2 va disminuyendo el valor del porcentaje que llega, y así sucesivamente hasta el último, que llega solo una pequeña porción de esta energía solar. ¿Ya? Eso es súper importante con respecto a los niveles, ¿ya? Dentro de este flujo de energía también encontramos, ¿cierto?, que de cierta forma, creo que esto se lo dije, que el flujo era cíclico, ¿sí? Partía desde las plantas, animales, los descomponedores, ¿cierto? Y después nuevamente volvía, ¿cierto?, a lo inorgánico, ¿ya? Porque entiendan que los descomponedores, principalmente los hongos, ¿cierto?, vuelven todo eso que está descompuesto, animales muertos, etcétera, etcétera, lo descompone a tal punto que eso queda, pongámosle, queda hecho como un polvito. Y ese polvito obviamente se va a degradar en la tierra y se va a convertir en sustancia inorgánica, ¿ya? Y obviamente recuerden que lo inorgánico sirve, ¿cierto?, como composta para la tierra, ¿ya? Entonces, si esta materia inorgánica vuelve a su inicio, que es lo productor, nuevamente se va a volver el ciclo, ¿ya? Recuerden que las plantas, ¿sí?, las plantas para crecer no solamente necesitan la luz solar y el agua, ¿sí? Las plantas para poder producir su savia, ¿se acuerdan que yo en una clase le hablé de la fotosíntesis y hablamos que las plantas producían la savia bruta y después la savia elaborada, que de cierta forma es su alimento, ¿sí? Las plantas para poder producir este alimento, como les digo, no solamente necesitan los rayos de sol, no solamente necesitan el agua, sino que también necesitan distintos minerales que tiene la tierra. ¿Y eso cómo se captan? A través de la raíz, ¿ya? Entonces, ¿y estos minerales de dónde salen? Dice uno, ¿de dónde salen? Puede que la tierra tenga minerales específicos y va a depender del tipo de tierra que estemos, donde estemos plantando. Pero la gran mayoría, chiquillos, de los minerales provienen de esta descomposición de que hacen los hongos de los animales o etcétera, de lo que sea, ¿cierto?, que lo vuelve a materia inorgánica, ¿ya? Como les decía, esta materia inorgánica sirve como especie de abono, ¿cierto?, para la tierra, ¿ya? Entonces ahí nuevamente comienza el ciclo. La plantita, al tener este abono en la tierra, más el agua, más los rayos solares, ¿cierto?, empieza a crecer una nueva plantita y así sucesivamente. Por eso es un ciclo, ¿ya? Si nosotros nos pusiéramos, digamos, dentro de esta cadena trófica, ¿sí?, o red trófica, se le llama cadena o red trófica. Cuando es red, son más animales que interactúan. Ya ahí les voy a mostrar una imagen porque es diferente. Esto es una cadena. Cadena es más cortito. Son menos, digamos, agentes que interaccionan. Son menos consumidores. En cambio, en una red son varios. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Le puse acá que el flujo cíclico se debe a la acción de los descomponedores. ¿Y qué significa que el flujo cíclico se deba a la acción de los descomponedores? Simplemente dice que gracias a los hongos, que son los principales descomponedores, se puede volver a reiniciar el ciclo. ¿Por qué? Por lo que yo les explicaba, que los hongos, ¿cierto?, transforman todos los desechos en materia inorgánica, y esa materia inorgánica obviamente sirve, ¿cierto?, para fertilizar la tierra, y la tierra mientras más fértil esté, obviamente se va a dar con mayor facilidad la fecundación de una planta, ¿ya? Y aquí está, esto yo se los dibujé a los chiquillos en la clase, que tiene que ver con los niveles de energía según la cadena trófica. Aquí existen dos cosas súper importantes. Los niveles de energía se refiere principalmente a cómo transcurre la energía de un nivel a otro simplemente. ¿Ya? Es
es algo que está aparte de la cadena trófica, ¿ya? Por ejemplo, no sé, Damián, si tú te acuerdas de la pregunta que me hiciste, que estaba bien interesante, porque en realidad ahí podemos hacer la diferencia, que me habías dicho si un omnívoro se comía un herbívoro, algo así, no me acuerdo cómo era. ¿Cómo? ¿No te acuerdas? Pues no. Ya, bueno, lo que me acuerdo, no me acuerdo de la pregunta específica, pero me acuerdo que tu pregunta era si se podía, si, a ver, creo, si los niveles, tanto los niveles de energía como los niveles de la cadena trófica se podían intercambiar. Es decir, puede ser que, porque se supone que así esto, mundo inorgánico ayuda a productores, los productores son las plantitas, los herbívoros se comen a los productores, después llega el omnívoro y puede comerse a un herbívoro, después un carnívoro puede comerse a un omnívoro, y un carroñero se puede comer a todo en realidad, ¿ya? Creo que lo que me preguntaba era, por ejemplo, no sé, ¿el carnívoro se puede comer a un herbívoro? Se le olvidó algo, se le olvidó algo. ¿Qué cosa? Después los carroñeros mueren o los carnívoros, todos se mueren y después Ah, sí, 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 lo sí. Después viene el descomponedor y los desintegra, sí, exactamente. Sí, ¿no? Que aquí entonces se estamos lo come a hablando todos. simplemente, claro, estamos hablando simplemente de los animales que se come a otro, pero los descomponedores no sé, a ciencia sí puede ser, porque los descomponedores descomponen cualquier animal. Puede ser un carroñero, un carnívoro, un omnívoro, un herbívoro, descompone lo que sea, pero descompone y ayuda a que se inicie nuevamente el ciclo, ¿ya? Entonces, de hecho, el descomponedor chiquillo lo podemos ubicar en cualquier nivel acá, ¿ya? Excepto, bueno, de hecho, desde herbívoro hacia arriba, con productores no, porque el hongo no va a descomponer a una planta. Ya, pero lo que pasa, pero entonces debe estar arriba de los carroñeros, pero a la vez los carroñeros comen a los, o sea, o sea, Hasta los herbívoros. después los ¿Sí? herbívoros se comen al el hongo o algo, ¿ya? Entonces, o la cuestión que lo descompuso como un árbol, ¿ya? ¿Ya? Entonces después, ese carnívoro, o sea, ese herbívoro se lo come un carnívoro o omnívoro. Y Ah, después ya, así, sí, 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 lo mismo que estábamos diciendo, exactamente, sí. De hecho, claro, se presenta este orden, pero no siempre se cumple en el sentido de que, como decías tú, Williams, o decía Damián, puede que, por ejemplo, el carnívoro se coma un herbívoro, si es carnívoro, ¿cierto? Lo que no puede ocurrir que un herbívoro se coma un carnívoro porque el herbívoro solo come plantas. Lo que no tiene que cambiar, y no cambia además, nunca, espera un cachito, lo que nunca tiene que cambiar es los niveles, porque recuerden que cada vez que hablemos de nivel estamos hablando de cómo llega la energía a cada uno de ellos. Por ejemplo, y eso se relaciona bastante, ay, me pasé con esto. ¿Sí? En el primer nivel trófico, fíjense que va a llegar el casi 100% de la energía y así va a ir disminuyendo. Eso es lo único que no cambia, porque siempre la energía va a llegar en mayor cantidad al primer nivel, siempre. Y al último nivel, que en este caso acá es el sexto, obviamente va a llegar con menor cantidad de energía. Eso es súper importante. ¿Y por qué? Fíjense profesora, acá. Espérame, ¿por qué acá en los productores tiene que llegar mayor cantidad de energía? Principalmente porque la energía que llega es la energía solar y los productores sin la energía solar no pueden subsistir, no pueden existir, ¿ya? Ahora sí, Williams, dígame. pero también los omnívoros también pueden comer a los carnívoros, Lo más probable, sí, sí, sí. De hecho, el único que porque no nosotros puede somos, comerse otro es lo herbívoro, que son los porque plantas. los omnívoros, nosotros somos omnívoros, las personas, ¿cierto? Ujú, sí, Entonces, entonces nosotros también comemos casi de todo. exactamente. Y de hecho, Entonces, por eso les decía que desde omnívoros, carnívoros y carroñeros, estos tres pueden ir intercambiándose. Ya el carnívoro puede comer hacia abajo o simplemente puede comer solamente omnívoros o herbívoros. Ya, por eso van más arriba. Podemos hacer la relación como que mientras más arriba, más se los come a todos. No sé si se entiende. Por ejemplo, carroñero puede comerse a carnívoro, omnívoro, herbívoro. Carnívoro puede comerse a un omnívoro, un no, herbívoro.
Pero a nosotros no nos pueden comer los Ah, omnívoros. pero nosotros, pero Williams, nosotros no estamos en la cadena trófica. El ser humano, aunque seamos un animal, no estamos en la cadena trófica, estamos hablando de una cadena trófica animal, dentro del ecosistema. Que no estemos nosotros, porque nosotros le ganamos a todos. Sí, eso, exactamente. De hecho, Sí, a eso, todos. sí, la ganamos a todos por nuestra inteligencia, que podemos fabricar armas. Pero si tú vas sin nada a pelear con un tigre, No, Porque yo sí, Odyssey, porque Odyssey, ¿qué puede te vas a hacer la vez. un tigre contra un avión? ¿Qué puede hacer? Un tigre contra un avión. ¿Qué puede hacer? Nada. A ver, no sé. No sé si un tigre, aunque ustedes no lo crean, bueno, ustedes saben que los animales también tienen cerebro. O sea, también piensan entre comillas, digo yo, porque no racionan como nosotros. Nosotros sabemos que lo que está bien y está mal, por ejemplo, sabemos planear un plan, ¿cierto?, para poder atacar a algo o hacer algo. Ellos solo actúan por instinto. En su cerebro le dice, hazlo. Pero tienen cerebro igual, de cierta forma piensan y lo hacen, no piensan y razonan. Nosotros pensamos, razonamos y actuamos, y ellos piensan, actuar, ¿ya? Porque tienen cerebro, de hecho, ¿sí? Y en cuanto a si un tigre o un león, lo que sea, no creo que se tire encima o ataque un avión, porque en realidad ellos atacan cuando se sienten intimidados, pero siempre y cuando sea otra especie animal. De hecho, nosotros somos una especie animal y podemos ser una amenaza, ¿sí? Pero los animales por lo general cuando atacan por instinto, por hambre, o porque se sienten atacados. Igual que los perros, por ejemplo, los perros, bueno, no tienen tanto instinto animal, pero por ejemplo, hay perros que son como más bravos, atacan porque se sienten amenazados. Porque, por ejemplo, ellos van con su amo al lado caminando y viene alguien y le habla, y ellos pueden atacar porque pueden pensar que están atacando a su amo. Ya. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que el perro no te ve a ti como su dueño? Si ustedes tienen perros, sus perros no los ven como su dueño, o como su papá, o como su mamá. Ellos lo ven como parte de su manada. Es decir, ustedes son un perro más de su familia de perros. ¿Sí? Claro que establecen jerarquía, porque los perros ustedes saben que siempre hay a una persona que le hacen caso y que le tienen como respeto, por decirlo de una forma, ¿ya? Y en este caso ellos establecen jerarquía y saben que hay uno que domina al otro, y en este caso ellos saben que, por ejemplo, no sé, si yo soy estricta con mi perro y le doy órdenes, ¿cierto? Él sabe que las tiene que cumplir porque sabe que lo más probable es que yo esté más arriba en su nivel, en el nivel de la raza. tú serías el alfa. Claro, no sería el alfa. Sí, exactamente. Joaquín. Además, Es profesora, como con los perros bebés. Por ejemplo, con mi perro Profesora. chico sí, y con mi hermana, él como que juega con nosotros y nos muerde y todo. Porque como nos ven como parte de la manada, Exactamente. no nos hacen caso como a los mayores, como mi mamá. Exactamente, creen que ustedes son como los hermanitos, algo así. Sí, De hecho, además, a mí, además en mi caso, espérame, Williams, en mi caso, por ejemplo, bueno, ustedes saben que yo tengo un perro, pues mi perro igual me hace caso, pero al que le hace caso 100% es a mi papá, porque claro, él sabe que él es como el jefe, digamos, y a mí me hace caso a veces cuando quiere, ¿no? Juego con él todo, pero él, claro, él sabe que yo soy como parte más de su familia, pero no soy como el jefe, ¿ya? Ahora sí, Williams. Además, para ellos es como mordernos, para ellos puede ser como jugar, porque Exactamente. las personas son muy débiles, muy... Imagínense los tigres. Los tigres, cierto que o sea, sí son como gatos, ¿ya? Y su lengua puede hacerte heridas de tan así. Y para ellos no les duele porque tienen la piel más gruesa, pero como nosotros somos piel no tan gruesa, no duele. Para ellos no es como jugar. Exactamente. No, y oye, paréntesis, me encanta el perrito del Joaquín. Me encanta ese Además, perrito, los perritos Pug son tan lindos. No, y es verdad lo que dices tú, Williams, porque, bueno, fíjate que
todo lo que tienen los animales es por una forma de defensa. Por ejemplo, Ya. creo que yo le hablé a principio de año de algo que se llamaba la adaptación, no sé si sí, le hablé de la adaptación. Por ejemplo, hay animales que se adaptan o se mimetizan, por ejemplo, con el entorno. Por ejemplo, los palotes, ¿ustedes conocen los palotes? El insecto Ya. palote. Ya. Ay, chiquitito, me encantan esos perritos. ¿Ustedes sabían? ¿Ustedes han visto una radiografía de los PUC de la cara? Sí, Es terrible porque tienen todo roto acá, destrozado, aunque es así por genética y no les duele, pero yo creo que sí le ocasiona bastante molestia en el caso de la respiración. Yo no sé, Joaquín, ¿tú le has sentido la respiración? Ronca, sobre todo esos Sí, perros roncan. roncan bastante fuerte por el tema de las fosas nasales. Profesora, Así, dígame. además la mayoría de animales nos tienen miedo porque lo matamos mucho a la Oh, mayoría de animales. Y hace poco le pusieron una vacuna por Ay, por la nariz ¿ya? y ahora le cuesta más respirar. Ay, sí, pues sí, ese tipo de perritos, los pug, que tienen la nariz como achatada, sufren bastante con temas respiratorios. Dígame, Damián. En verdad, la genética que tienen. A todo esto, hablando de la genética y la adaptación, ¿cuándo vamos a hablar de Darwin y la teoría de la evolución? No hablamos de eso, aunque en realidad no corresponde No, mucho, no hablamos de Darwin. Además ¿no? creo que eso era, o sea, esa teoría creo que no funcionaba, creo. No, sí funciona, sí. De Sí hecho, funciona. yo Era eso, eso se lo puedo era explicar en una clase cuando ya estemos como terminando con todos los contenidos, chiquillos, o porque sea, creo que eso, creo espérame, que es Williams. una teoría Eso de animal que corresponde. como que El William tiene que esperar cuando uno esté hablando, pues no puede interrumpir. es que Espéreme, es que es que no, cálmese, o sea, es que creo espéreme, que había una teoría que decía que espérese, tranquilo. Tranquilo, si yo le voy a dar la palabra, pero espéreme. No sé, no sé, mire, se desespera y es peor, se volvió loco. Ya, lo ¿Ya que sabe cómo se decía- llama? ¿Quién? ¿Qué cosa? Mi perro. No. Se llama como el oso de el libro de la selva. Ay, qué tierno. Balú. Qué lindo. Ya, déjenme ¿vamos a terminar hablar la de idea que perros si no o se me va vamos a a hablar de olvidar. la clase? Déjenme terminar la idea, no se me va a ir. Ya, lo que les decía, chiquillos, y respondiendo al Damián, gracias, ahora volví a tu pregunta, la teoría de la evolución se basa como contenido en octavo básico, ¿ya? Si alcanzamos nosotros a terminar nuestros contenidos, que lo más probable es que sí, podemos revisarla porque obviamente es bastante interesante y podemos seguir adelantando. De hecho, a ver qué hora es. Ya, terminamos este Power. Si alcanza a terminar, les voy a mostrar un poco de la historia, porque yo tengo aquí los Power que he visto sobre la teoría de la evolución, pero les cuento que es bastante interesante porque fíjense que eso nos puede como llegar, ¿cierto?, hasta nosotros mismos, porque Darwin explica la evolución, pero la evolución no del ser humano, sino que del animal. Cómo un animal, y en Profesora, este caso era un pájaro pinzón, profesora, un pájaro, William, dame un segundo, ¿ya? Cómo ese pájaro, ¿cierto?, iba adquiriendo características distintas dependiendo del medio donde se encontraba. Por ejemplo, iba cambiando su pico, ¿sí? Por ejemplo, habían pájaros de cierto lugar de la isla que necesitaban un pico más delgadito porque para alimentarse necesitaban comer ciertos frutos de los árboles. Por ejemplo, había otros que tenían el pico un poco más gordo, más ancho, ¿cierto? Porque necesitaban alimentarse del suelo, ¿sí? Y ahí lo vamos a revisar. Sí, de hecho, viendo el pico de un pájaro puedes saber de qué se alimenta. Exactamente. Y hay muchos tipos. Se los vamos a dar. Williams, ahora sí. creo Ya. que había una teoría de un tipo que decía que pensaba que cuando los animales como que cambiaban, en vez de decir, o sea, decir que son diferentes, pensaban que venía a otro lugar y como que se transformaban así, de un Es que tipo. eso es correcto. La teoría de ese tipo se llama Darwin.
Súper, esa es la teoría de la evolución. Bueno, no solo, de hecho hay hasta un libro, chiquillos, Ya. de la teoría de la Pero evolución. decía Ya. que se transformaban como diferentes, suponen. Exactamente, y se transformaban principalmente porque tenían que adaptarse al medio, ¿ya? Ya, chiquillos, espérenme un segundito, ya te doy al tiro la palabra, Emilia, para seguir con esto, terminar con esta idea. Entonces, ya, volviendo acá, tenemos, ya, bueno, les voy a, porque puede ser importante. Después la Emilia y la Violeta. Y yo quería decir que hay un juego que se trata sobre eso, sobre la evolución, que creo que se llama no me acuerdo cómo se llama, pero pero su subtítulo era Odyssey of Humans. Ya, La si lo Odisea de los encuentras, Damián, me lo mandas para descargarlo, para buscarlo, ¿ya? Está en Steam. Ya, súper. Ya. Violeta, cuéntame. Yo estaba leyendo el libro, que lo empecé a leer anoche, me lo terminé hoy día, que era muy interesante porque que contaba sobre la evolución, pero se le llamaba la historia de la humanidad, que es súper antiguo porque tenía las páginas cafés. Y ahí se Buenísimo. explicaba sobre la evolución de los humanos, sobre que puede haber un mamut que hace pocos años encontraron genes para volver a ser al mamut lanudo y Maravilloso. Es como la película de Jurassic Park. sí, y que y que y que Darwin siguió con el legado de otro Sí, científico. de hecho, Al- Darwin no al creó la igual- teoría de la evolución, él La digamos, creó, él la siguió papelió, nomás, a ver, ¿cómo, no, cuál es la palabra? Él la transcribió y la volvió a escribir. y la argumentó, porque esa teoría de la evolución era de otro personaje. El Darwin, de hecho, era como su alumno. Y hubo un viaje ahí en un barco y ahí Darwin conoció lo que pensaba este maestro. ¿Ya? Mira, Pero lo vamos a ver más adelante. lo único que estaba equivocado en ese libro era que mi madrina, ella misma me dijo que los humanos vivieron con los dinosaurios, que eso es incorrecto. Ellos coexistieron con los dinosaurios, algo así era la palabra, pero ellos coexistieron porque los dinosaurios nunca se encontraron con ningún tipo de humano. Capaz que se hayan encontrado con algún mono si en este momento se pudo, pero no coexistieron, no existió ningún humano que se haya encontrado con un dinosaurio, excepto con el nuevo dinosaurio que creó China. Ya, sí, espérame, Violeta, un poquito. Sí, de hecho, bueno, para cerrar esa idea, porque para terminar con esto, lo más probable es que, claro, como dice la Violeta, coexistieron. No se sabe, o sea, a ver, hay distintos experimentos que dicen que pueden haber estado en conjunto, quizás el dinosaurio digamos, como que se encontró con otra especie del ser humano. Recuerden que se supone que el ser humano no siempre fue Homo sapiens sapiens, como somos hoy en día. Tranquilo, Pérez. No siempre fue Homo sapiens, ¿ya? Dicen que la otra especie que estuvo a punto de ganarle al Homo sapiens sapiens fue el Homo neanderthal. Ya, la diferencia es que el Homo sapiens sapiens era más inteligente y el Homo neanderthal era súper fuerte. De hecho, yo creo que él podía haber, a través de la fuerza, haber matado a algún dinosaurio, ¿sí? Pero el problema de ese tipo de versión del ser humano, ¿cierto? Era que no era muy racional, no pensaba mucho. Ya, Nixon. Sí, me acuerdo de esa guerra entre los Homo sapiens y los neandertales. Pero yo quería decir que en la época de los dinosaurios, los mamíferos que se estaban creando eran en ese tiempo una especie de ratones y una específica de cola larga que luego, después de la extinción de los dinosaurios, evolucionó a los monos y bueno, a unos Esta es una de las primates, teorías. y luego ahí vino toda la cadena de los humanos. Sí, oye, la verdad es que como esa misma teoría de evolución hay un montón y la teoría, ahí está la teoría religiosa,
que el ser humano siempre fue ser humano y que nació de Adán y Eva. La verdad de las cosas, chiquillos, nunca se va a saber al 100%, porque se han encontrado investigaciones científicas, restos, se han hallado, se han hecho 1.000.000 de comparaciones, chiquillos, entre el organismo, por ejemplo, del mono, del ser humano, los tipos de mono, etcétera, etcétera. Y oye, a todo esto de que el Damián menciona el tema de los ratoncitos, la verdad y lamentablemente hasta el día de hoy el único eje de experimento son los ratones, ¿ya? Millones de ratones o de ratitas mueren a través o a partir de estos experimentos que se realizan, ¿ya? Eso es bastante cruel, sí. Aunque sean ratas, es bastante cruel porque son animales, ¿ya? Ya, aquí para ir finalizando, chiquillos, tenemos, bueno, ustedes saben que tenemos, ¿cierto?, los consumidores y los productores. Productor solamente vamos a encontrar las plantas que realizan la fotosíntesis y los consumidores son, obviamente, los que consumen, que en este caso son desde los herbívoros hacia arriba, ¿ya? El orden puede ser cualquiera, o sea, no cualquiera, sino que tiene un orden, pero se puede invertir, ¿ya? Como lo hablamos anteriormente. Los carnívoros son los que se alimentan de otros animales, específicamente carnes. Los herbívoros sabemos que son los que se alimentan de plantas o de partes de las plantas, por ejemplo, el colibrí, el pudú, etc., ¿ya? Tenemos los omnívoros, que son los que se alimentan de animales y plantas, ya el cerdo, la gallina, el oso pardo, y nosotros también podemos ser tipos de omnívoros. Los descomponedores, que principalmente son los que se alimentan de los cadáveres o restos orgánicos, que son los hongos y a veces las bacterias. Descomponedores son súper importantes para volver a reiniciar el ciclo. Los carroñeros son los que llegan de la nada, ¿cierto? Y se alimentan de animales muertos, ¿ya? Como por ejemplo el buitre y los cangrejos, ¿ya? Williams, no te voy a desmutear porque estoy explicando, tienes que esperar tu turno. Hay hartos compañeros también que quieren hablar, pero yo tengo que seguir explicando esto, ¿ya? Entonces, para ir finalizando acá, chiquillos, acá tenemos uno de los órdenes, ¿cierto?, que yo les había dado con respecto a los niveles, ¿sí? Se supone que los productores obviamente alimentan al primer nivel trófico, al segundo nivel trófico, que son en este caso, por ejemplo, los herbívoros. Después el segundo nivel se alimenta, el tercero del segundo, el cuarto del tercero, y todos estos pueden ser descompuestos por los descomponedores, ¿ya? Y esta actividad se la voy a dejar a ustedes. Lo que tienen que hacer es reconocer qué son. ¿Qué son? Me refiero a productor, consumidor, carnívoro, herbívoro, omnívoro, y estos de acá abajo, ¿quiénes son? ¿Ya? Ahora sí. Joaquín, dígame. ¿Esta es la que me dijo usted? O sea, ¿sí son las radiografías de... Sí, es terrible, sí. Esa misma. Chiquillos, perdónenme la vida, porque estamos pasados. ¿Saben que siempre con ustedes nos vamos así como en la tremendamente profunda idea de cualquier cosa? Nos pusimos a hablar de la evolución y todo, siempre, pero me gusta, les digo al tiro, me gusta eso, me gusta el diálogo que existe, me gusta que no solamente participe el Damián, que siempre participa y lo felicito por eso, me gusta que todos participen, ojalá los demás también pudieran. Hoy día extrañé al Gustavo, que no estuvo tan activo como está siempre. Me gustaría que hablara algún día la María Paz, la Isabela, la Martina, la Matilda, la Carla, el Gael, la Anaís, el Elías, bueno, todo en general, ¿ya? Chiquillos, los dejo, perdónenme por no haberle dado la palabra, perdónenme, ya tengo otra clase ahora, así que por eso tengo que volar, ¿ya? Así que eso, les mando un besito, cuídense mucho y nos estamos viendo ya la próxima semana, ¿ya? Chao, chao, chiquillos.